Continuamos acá en Vladimir a la Una. Vamos a hacer ya que nuestra audiencia participe. Dice por aquí Alexis La Paz Ortega, ¿cómo se haría para comercializar en dólares? Si obtenerlos es casi imposible para el ciudadano común, dice Alexis La Paz Ortega. ¿De quién es la depreciación del bolívar? Del nefasto gobierno, dice Rosario. A.M. Nacer, estamos igual que Cuba, donde la moneda que manda ya es el dólar. Mercedes León, pregúntale a Víctor, entonces, ¿qué modelo económico debe adelantar el gobierno entonces? Sí. Ricardo Ríos, ¿recomienda o no la dolarización? No, mira, creo que hay un margen de maniobra que se puede aprovechar si el gobierno rompe la inacción, rompe la inercia que ha caracterizado su política económica, donde se ha impuesto una visión más represiva y punitiva sobre la dinámica económica y prácticamente ha renunciado a hacer uso de los incentivos fiscales, de los incentivos monetarios, de los incentivos financieros, de las compras gubernamentales, del fortalecimiento de capacidades tecnológicas innovativas para estimular la reactivación del aparato productivo. Entonces creo que estamos todavía lejos, ¿no?, de tener que acudir o apelar a una medida extrema como la dolarización, ¿no? Lo que no quiere decir, como planteaba antes, que no se esté dando, ¿no? Lo más terrible de todo es que termina siendo una medida muy discriminatoria, porque entonces la mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a dólares y ganan en bolívares no tendrían acceso a esa cantidad de bienes que se han venido dolarizando, ¿no? Francisco García hace una pregunta con respecto a lo que ocurre en Panamá. La economía está dolarizada ya, pero se conserva el balboa, que es equivalente a $1. ¿Aquí no se puede hacer lo mismo? No, mira, tanto en Panamá como en Ecuador, como en El Salvador, que son las tres economías de América Latina que han sido dolarizadas, prácticamente la moneda nacional no circula, o sea, fue sustituida por la emisión del dólar, ¿no? El asunto aquí es que si aquí se llegara a tomar una decisión de dolarizar la economía, ¿a qué tasa de cambio le vas a cambiar a la gente o a las empresas el dólar? La gente va a querer que se los cambies a 6.30 para que la gente reciba más dólares por cada 6.30 bolívares. El Banco Central de Venezuela va a querer imponer la tasa de CIMADI para recoger la mayor cantidad de bolívares por cada dólar. Entonces allí se va a dar una tensión. Si el gobierno llegase a plantearse en serio la dolarización, primero tendría que unificar la tasa de cambio y entonces el asunto es, pero ¿a qué tasa se fijaría el único precio del dólar? Pregunta Harold, ¿el bolívar fuerte fue un fraude y mentira a la nación? Bueno, ya lo comentamos la vez anterior, ¿no? O sea, no bastaba con eliminar 3 ceros, sino se corregían las causas que provocan el deterioro de una moneda, que es el déficit fiscal y sobre todo el financiamiento de ese déficit con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central de Venezuela. José Francisco habla de la guerra económica y dice que le explique el economista a lo del gobierno que en ninguna parte de la doctrina existe la guerra económica, así de simple. ¿Existe guerra económica, sí o no? Mira, en los análisis que yo he venido haciendo, creo que los problemas que el gobierno identifica como guerra económica, que son los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación, a eso es a lo que el gobierno llama guerra económica, el 70% de esa problemática se debe precisamente a las desviaciones y a los errores de la propia política económica. Si el gobierno corrige el déficit fiscal, elimina el financiamiento del déficit con emisiones de dinero sin respaldo, si sincera el precio de la gasolina, si unifica el régimen cambiario y pone un solo precio del dólar, si además de eso flexibiliza el control de precios y en lugar de obligar a los productores a que vendan por debajo de su costo de producción, todos estos problemas de contrabando de extracción, de especulación, se erradicaría. O sea, el gobierno tiene al alcance de su mano un conjunto de medidas que son como mangos bajitos, lo que pasa es que no las termina de tomar y por eso estos problemas se mantienen. Bueno, ahí está respondiendo la pregunta Ángel Machado, ¿qué plan propondría? Esa es parte del plan que tú propones, ¿no? Sí, 5 medidas fundamentales. Mira, en primer lugar, la unificación del régimen de cambios múltiples justamente para erradicar, para cortar de raíz ese incentivo a la especulación cambiaria y a la corrección. En segundo lugar, la restauración de la autonomía del Banco Central de Venezuela en el manejo de las divisas y en la emisión de dinero, ¿no? En tercer lugar, la sinceración del precio de la gasolina para evitar el contrabando de extracción. Esa es una medida que para nada beneficia al que menos tiene, para nada beneficia al que no tiene carro y se ve obligado a transportarse en una flota de transporte muy precaria, beneficia sobre todo a las familias que más vehículos tienen y el Estado deja de recibir allí entre 12.000 y 14.000 millones de dólares que perfectamente los pudiera destinar al financiamiento de los programas sociales. Y por último, reivindicar
la importancia de la política agrícola y de la política industrial y de la política tecnológica en la agenda de la política económica, que prácticamente han quedado orilladas, han quedado desplazadas. Nosotros tenemos una industria que está trabajando en estos momentos apenas al 50% de su capacidad instalada. Nosotros pudiéramos duplicar la producción nacional con un buen programa de reactivación y de reconversión industrial. No haría falta hacer nuevas inversiones en maquinarias, en equipos, en activos fijos, porque esa planta industrial está allí instalada. El ministro Osorio ha prometido que en 2 meses se van a acabar las colas y el tema del desabastecimiento. ¿Eso es factible? Mira, hay una capacidad instalada, como lo dije, que con un buen programa de reactivación, no digo en 2 meses, pero sí se pudieran ver avances, sí se pudieran ver progresos, porque hay un potencial que tiene el país y que no está siendo plenamente aprovechado. Moisés Delfín, estoy escuchando a un chavista revolucionario consciente. Maduro habla con Álvarez. Yo todas las semanas escribo entre 5 y 6 análisis, ¿no? Con el compromiso de aportar y de dar respuestas, soluciones a una crisis que parece que desde la vicepresidencia económica y la vicepresidencia productiva no se entiende. Yo creo que ahí está el principal problema del gobierno, o sea, que no entiende la naturaleza de la crisis y está dejando que se vaya como agua entre las manos la esperanza y el sueño de haber podido transformar radicalmente la economía y la sociedad venezolana. Ya vivimos dolarizado, dice Mariela G. Lo único que se paga en bolívares es la gasolina y el salario. Así es. Fausto V. dice, la cultura económica del venezolano es comprar dólares para venderlos más caros, desde Recadi pasando por Cadivi a Dollar Today. Claro, es la cultura del rentismo, ¿no? Por eso uno de los planteamientos que yo he venido haciendo, que en Venezuela lo que ha fracasado es el modelo extractivista en sus 2 versiones. O sea, fracasó en su expresión del capitalismo rentístico, que fue el modelo económico de la Cuarta República, pero también ha fracasado el neorrentismo socialista como modelo económico de la Quinta República. O sea, ambos, tanto el capitalismo rentístico como el neorrentismo socialista, son expresiones del mismo modelo de acumulación extractivista. Eso es lo que ha fracasado. ¿Cree que Venezuela se recupera rápidamente haciendo las cosas bien, Juan Ribeiro? Por supuesto. Nosotros tenemos un enorme potencial que hace falta tomar un conjunto de decisiones que, como dije antes, están al alcance de la mano y los resultados serían, pero súbitos, en el corto plazo. En el segundo semestre del año nosotros estaríamos viendo enormes progresos si se tomaran esas medidas que el gobierno, repito, tiene al alcance de la mano. Lo que ¿Y por qué hablar de dolarización, dice HB, y no hablar de unificar las monedas del sur? ¿Eso ayudaría en algo? Bueno, se planteó el sucre como una moneda que adoptaran todos los países. De hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea claramente que en caso de que el país entre en un acuerdo de integración latinoamericana, pudiera sustituir la moneda nacional por esa moneda. Esa justamente era la idea del sucre, pues. Ya terminandito, y el patrón oro, si Venezuela apoyar a su moneda en el patrón oro, eso puede ayudar a... Lo que pasa es que ese es un patrón, o sea, no es un solo país el que lo tiene que asumir. O sea, para que eso funcione, los demás países tienen que asumir ese patrón, y ese patrón se descalabró, se vino abajo cuando Nixon lo rompió en los años 70. Pues. Así. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber venido. Vladimir, Víctor Álvarez, un placer. Nosotros vamos a la pausa y al retorno estaremos conversando con el cardenal Jorge Grossa Sabino. Ya venimos.